Hechos capítulo 6. Hechos capítulo 6. Vamos hoy día a comenzar una serie de 3 sermones sobre el oficio del diácono. Hoy día vamos a estar hablando acerca de la importancia del diácono. El próximo domingo, los requisitos del diácono. Y el siguiente, la tarea del diácono. Para que en ese tercer día, después del almuerzo, nosotros podamos hacer la elección de 2 hermanos para que sean diáconos en nuestra iglesia. ¿Cuál es la importancia del diácono? La importancia del diácono se da porque hay un trabajo que debe realizar la iglesia que es sumamente importante y que no puede ser descuidado. Hay un trabajo en la iglesia que es sumamente importante y que no puede ser descuidado. Es por eso que existen los diáconos. En la iglesia del Señor Jesucristo siempre va a existir la gran necesidad de diáconos. Vamos a leer entonces aquí en Hechos capítulo 6, versículos 1 al 7. En aquellos días, como se multiplicaba el número de los discípulos, hubo murmuración de los helenistas contra los hebreos, de que sus viudas eran desatendidas en el ministerio cotidiano. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, 7 varones de entre vosotros, de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes pongamos en esta obra. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Y agradó la propuesta a toda la multitud, y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, y a Felipe, y a Prócoro, y a Nicanor, y a Timón, y a Parmenas, y a Nicolás, prosélito de Antioquía. A esto presentaron delante de los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Y la palabra de Dios crecía, y el número de los discípulos se multiplicaba mucho en Jerusalén. También una gran multitud de los sacerdotes obedecía a la fe. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra, porque tu palabra, Señor, nos enseña cómo la iglesia debe actuar delante de sus propias necesidades. Cómo la iglesia, Señor, para cuidar bien de los suyos, debe elegir hombres para que sirvan, para que cuiden de los tuyos, para que la obra de la iglesia pueda ser bien realizada. Te pedimos, Señor, que tú nos ayudes en esta mañana a ver la importancia de los diáconos para la vida de la iglesia, para el cuidado, Señor, de tus ovejas. Te pedimos, Señor, entonces, que la predicación de tu palabra sea clara, de forma que todos podamos ver esta necesidad y la urgencia, Señor, entonces, de poder elegir buenos diáconos para esta iglesia. Ayúdanos, Señor. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Hay una tarea que es muy importante para no ser realizada. La tarea de proveer para las necesidades físicas de los miembros de la iglesia del Señor Jesucristo es muy importante para no ser realizada. Mucha gente, y muchos de los que aquí estamos presentes, podemos tener en circunstancias normales todo lo que nosotros necesitamos para nuestra vida.
Esto obviamente sin dejar de lado la providencia de Dios. Si tenemos lo que tenemos es porque Dios así lo ha querido. Sin embargo, siempre en la iglesia del Señor Jesucristo hay y habrá personas que no pueden proveer completa o parcialmente para sí mismos. Y que alguien entonces debe estar preocupado por ellos. Podemos ver, por ejemplo, en Job, capítulo 29, versículos 11 al 15. Entonces el oído que me oía me llamaba bienaventurado, y el ojo que me veía daba testimonio de mí, porque yo libraba al pobre que clamaba, y al huérfano que carecía de ayudador. La bendición del que se iba a perder venía sobre mí, y al corazón de la viuda daba alegría. De justicia yo me vestía, y ella me vestía a mí, como manto y turbante era mi juicio. Yo era ojos al ciego y pies al cojo. Entonces, desde el tiempo de los patriarcas, debía haber una preocupación con aquel que lo necesitaba, con las viudas, con los huérfanos, con aquellos que tenían enfermedades que no les permitían trabajar y proveer para sí mismos. Siempre hubo esa necesidad. En Deuteronomio, capítulo 14, versículo 27 al 29. Deuteronomio 14, 27 al 29. Y no desampararás al levita que habite en tus poblaciones, porque no tiene parte ni heredad contigo. Al cabo de cada 3 años sacarás todo el diezmo de tus productos de aquel año y lo guardarás en tus ciudades. Y vendrá el levita que no tiene parte ni heredad contigo, y el extranjero y el huérfano y la viuda que haya en tus poblaciones, y comerán y serán saciados, para que Jehová tu Dios te bendiga en toda obra que hicieres con tus manos. Aquí está hablando acerca de los levitas que sí podían trabajar, pero que su pago era precisamente estas ofrendas del pueblo. Pero también está hablando aquí acerca del extranjero, acerca de las viudas, acerca de aquellos que lo necesitaban. Recuerden siempre en la Escritura, especialmente en el Antiguo Testamento, las viudas, los huérfanos, las ancianas, los enfermos debían ser cuidados. Hay muchas leyes, nosotros estamos viendo el libro de Deuteronomio, hay muchas leyes que hablan especialmente acerca de eso. Por ejemplo, los agricultores debían dejar cosas para que las personas pobres que no podían comprar fueran a buscarlas y poder alimentarse de ellas. Si ustedes leen la historia de Ruth, por ejemplo, cuando ella viene a Belén, ¿sí? Boaz, o Boaz, siempre me confundo, Boaz, Boaz, aunque se enamora de ella, no le trae las cosas de regalo, sino que le dice a sus trabajadores que dejen aún más de lo que ellos dejan normalmente, porque Ruth era una mujer viuda, extranjera y pobre. Y de esa forma, esto no es sorpresa para sus trabajadores, ellos siempre lo hacían, porque es lo que los israelitas hacían, porque la ley de Dios se los exigía. Entonces la obra de proveer para las personas que tienen necesidad es vitalmente importante para la iglesia. Si vamos a Santiago, capítulo 1, Santiago 1, el versículo 27, dice, la religión pura y sin mácula delante de nuestro Dios y Padre es esta,
visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Quizá podríamos decir, la religión es ser santos, guardarse sin mácula, sin mancha del mundo. Pero Santiago va a incluir dentro de esto el visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones, en sus problemas. Esto es la religión pura y sin mácula delante de nuestro Dios y Padre. No existe religión verdadera, no existe confesión de fe real sin el cuidado por el prójimo, especialmente de aquellos que están pasando por necesidades. Entonces la iglesia desde sus primeros días proveyó para aquellos que estaban en necesidades. Y aquí en Hechos capítulo 6, nosotros podemos ver esta realidad. Había una preocupación por las viudas. Las viudas debían ser cuidadas por la iglesia y eran cuidadas por la iglesia. Esta tarea entonces de proveer para las necesidades físicas y materiales es muy importante para no ser realizada. Ese es nuestro primer punto. El segundo punto es que este trabajo tan importante no debe ser dejado a los pastores. Esta obra tan importante no debe ser dejada a los pastores. Y esto, obviamente, no sé si, no vi por lo menos alguna cara así, pero yo sé que en alguna parte yo digo esto, la obra del cuidado por los pobres, por las viudas, por lo que están sufriendo, no debe ser dejada a los pastores. Muchos me van a poner la atención así. ¿Y para qué están los pastores entonces? Porque para muchos esa es la obra de los pastores, es la obra principal de los pastores. Si esta obra es dejada a los pastores, por lo menos dos problemas pueden ocurrir dentro de la iglesia. Ellos se van a dedicar al ministerio de la palabra y la oración y van a descuidar el cuidado de los pobres, de las viudas, de los huérfanos, o van a dedicarse al cuidado de los pobres, de las viudas, de los huérfanos y van a descuidar el ministerio de la palabra y la oración. Esto es lo que pasó aquí en Hechos 6. La iglesia crecía, la iglesia se multiplicaba y comienza a haber un descuido de algunas viudas. O por lo menos así lo percibían los creyentes griegos, los helenistas. Y dice que hubo murmuración de los helenistas contra los hebreos de que sus viudas eran desatendidas en el ministerio cotidiano. Entonces aquí comenzó a haber un problema, la iglesia creció. Y ya no todas las viudas eran cuidadas como correspondía. Quizás se cuidaba de aquellas que eran más cercanas, las de los hebreos. Y quizás todos podemos conocer esta experiencia que surge muchas veces en las iglesias. El pastor, los pastores, los presbíteros no son capaces de darse cuenta de todas las necesidades de todos los miembros de la iglesia. No se pueden o no pueden poner la atención que es debida a todos los miembros de la iglesia. Sobre todo el día de hoy, cuando parece que necesitar ayuda es un pecado. Cuando se piensa que necesitar ayuda es un pecado que debe ser escondido. Y que yo no quiero que la demás gente sepa que necesito ayuda, aun cuando son mis hermanos. Aun cuando nosotros conocemos que este es un deber bíblico, que debemos ayudarnos los unos a los otros.
Hermanos, cuando estén pasando por necesidades, sean espirituales o sean materiales, acudan a la iglesia. Esta es una tarea que debe ser realizada por la iglesia. Si aquellos hermanos que están pasando por necesidades, pasan por sus necesidades en secreto, le están restando a la iglesia gran parte del trabajo que ella puede y debe hacer. Y está restándose a sí mismo de ver la misericordia de Dios obrando por medio de la iglesia. Los helenistas se quejaron de que las viudas eran desatendidas el ministerio cotidiano. Y ven aquí como el ministerio cotidiano, el ministerio normal, regular, del día a día. Como las viudas no eran, entonces no había una preocupación por ellas, normal, regular. Ahora el versículo 2 va a colocar el problema por el otro lado. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. El segundo problema entonces es que los pastores, como hicieron aquí los discípulos, se dedicaran a hacer su trabajo, el ministerio de la palabra y la oración. Sin embargo, esto igual traería problemas. ¿Y qué pasa cuando especialmente el pastor va a dedicar principalmente su obra en el cuidado material, físico de la necesidad de las personas? Generalmente esto va a significar una predicación pobre y una vida de oración pobre del pastor y de los presbíteros. Quizá puede haber un tercer problema, que es el que el pastor haga bien toda esta tarea. Sin embargo, esto va a resultar también en otro problema, en el descuido de él y de su familia. Sea muy trabajador a tal punto de descuidar a su propia familia en sus necesidades físicas y espirituales. La idea aquí de los 12 es que el trabajo de suplir para las necesidades físicas y materiales de aquellos que lo necesitan es un trabajo muy importante y que entonces no puede ser negligenciado por la iglesia. Sin embargo, negligenciar la obra que va a suplir las necesidades espirituales es más importante. Y por lo tanto ellos debían dedicarse al trabajo de cuidar de las almas de las personas, sin dejar la iglesia de cuidar del cuerpo de los miembros de la iglesia. Los pastores de la iglesia han recibido la tarea de dedicarse al ministerio de la palabra y la oración. Eso es lo que su oficio demanda de ellos. Cuando ustedes me preguntan, ¿qué eres? Yo soy pastor. Eso es un resumen de lo que yo soy. Quizás de forma más larga yo podría decir que soy un ministro de la palabra y los sacramentos. Eso es mi, ¿cómo se llama esto en los currículums cuando se pide la referencia de trabajo? La descripción del cargo. Eso es lo que el pastor debe hacer. Ministrar la palabra y los sacramentos. Él debe predicar con fidelidad, con profundidad la palabra de Dios. Debe alimentar las mentes y los corazones de los miembros de la iglesia. Y para los 12, habiendo pasado por el mejor seminario, habiendo tenido el mejor de los profesores, habiendo convivido con el Señor Jesucristo, hacer ambas cosas
era difícil e imposible. Y ellos entonces debían dedicarse a aquello que salvaría el alma de las personas por toda la eternidad. Aquí nosotros estamos hablando de los 12. Pero recuerden que justo antes, en la clase, nosotros mencionamos cómo el apóstol Pablo iba a colocar la tarea de los pastores y maestros como siguiendo la tarea de los apóstoles. El propio Señor Jesucristo dio a unos apóstoles, a unos profetas, a unos evangelistas y también dio a la iglesia pastores y maestros. Cuando cesan los oficios de apóstol, profeta, evangelista, continúa el de pastor y maestro. Esto nos quiere decir entonces que nosotros los pastores continuamos la tarea y el cargo de los discípulos. Y debemos dedicarnos entonces a la predicación de la palabra. Si nosotros somos negligentes en realizar esta tarea, vean, ustedes creo que van a ver esto. Pastores que finalmente solo predican y no hacen nada más en la semana en la iglesia. Pastores que no son capaces de predicar cuando ellos son llamados, incluso si es de un día para otro. Pastores, porque debemos estar estudiando siempre y dedicados a la lectura de la palabra, al estudio de la palabra, debemos estar siempre predicados, o sea, siempre preparados para predicar la palabra de Dios. O van a ver sermones cortos, sin profundidad, que finalmente no alimentan al cuerpo de Cristo. Entonces, esta obra de proveer para las necesidades físicas y materiales es muy importante para ser o para no ser realizada. Y esta obra debe ser realizada bien. Por lo tanto, no es una obra que debe ser dejada en las manos de los pastores de la iglesia. En lugar de eso, esta importante obra debe ser dejada en manos de hombres elegidos para ello. Ahora, con esto no estoy queriendo decir, hermanos, que si nosotros elegimos diáconos, nos salvamos y ya no tenemos que preocuparnos nunca más. Ni el pastor, ni los demás hermanos que no son diáconos, debe preocuparse por las necesidades físicas y espirituales, físicas y materiales de los hermanos de la iglesia. Generalmente los diáconos lo que van a hacer va a ser coordinarnos y usar bien nuestras ofrendas y diezmos para ir en ayuda de nuestros hermanos que están pasando necesidades. Ellos coordinan, ellos conocen mejor, pero nos van a usar, en el buen sentido, a nosotros para realizar esa tarea. Y entonces yo como pastor también estoy incluido, como todos los demás hermanos, en la preocupación y el cuidado de las necesidades físicas y materiales de la congregación. Entonces, ellos debían elegir a hombres para realizar esta tarea. Dice el versículo 3, buscad pues, hermanos, 7 varones entre vosotros de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes pongamos en esta obra. Ahora, cuando ellos se vieron delante de esta necesidad, ¿qué es lo que hicieron? Nuestros hermanos no simplemente inventaron, siguieron el modelo del Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento, los levitas, parte de su descripción de cargo, era también el preocuparse de los pobres, de las viudas, de los huérfanos. Y entonces aplican esto a la iglesia del Nuevo Testamento. ¿Cómo se elegían estos hombres? Vean cómo estos hombres son elegidos por la congregación. Buscad, pues, hermanos, 7 varones de entre vosotros de buen testimonio.
Versículo 5. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron. A estos presentaron delante de los apóstoles. O sea, no fueron los apóstoles quienes miraron a la congregación y dijeron tú, tú, tú y tú. Y tú, y tú, y tú. 7. Sino que le dice, ustedes elijan. Estos varones son elegidos por la congregación, no por el pastor. Tampoco les dice, ustedes elijan y vayan a las universidades, busquen los mejores asistentes sociales, los con el mejor currículum de asistente social. No, elijan varones de entre ustedes mismos, miembros de su congregación, para que puedan realizar esta tarea. La iglesia debía buscar estos hermanos. Eso quiere decir que ellos debían poner atención, que debían meditar, que debían mirar a los hermanos para elegir entre ellos a los que mejor pudieran cumplir con esta tarea. Y para que la iglesia pudiera realizar bien esta tarea, los mismos apóstoles van a mostrar algunos requisitos. No vamos a entrar en los requisitos porque la próxima semana vamos a estar hablando de ellos. De hecho, la lista de requisitos la vamos a encontrar en 1 Timoteo capítulo 3. Pero aquí nosotros ya podemos ver cómo los apóstoles van a decir que estos hombres deben tener buen testimonio, deben ser llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. Luego nos va a decir que Esteban era un varón lleno de fe y del Espíritu Santo. Cuando la iglesia entonces mira a aquellos que pueden ser diáconos, no los va a ver por situación social, no los va a ver por carreras, no los va a ver por habilidades físicas. Porque quizá alguien podría decir, mire, este hermano es flaco, trabaja en la construcción, puede subirse al techo, está pintado para diácono. Es bueno para barrer, el Nachito. Vean cómo los requisitos, por lo menos lo que nos son mostrados acá, están relacionados con su vida piadosa. Llenos del Espíritu Santo, de sabiduría, de fe. La iglesia necesita hombres piadosos para que puedan cumplir con esta tarea. No importa si el hermano no sabe subirse arriba del techo y clavar. Puede pedirle a otro que sí sepa. Pero debe ser un hombre lleno del Espíritu Santo que tenga una verdadera preocupación por las cosas de Dios y por sus hermanos. Que sea sabio para poder cuidar bien de los hermanos y de las cosas de la iglesia. ¿Por qué la iglesia debe mirar así? Porque a estos hombres se les confiará una tarea que es muy importante para dejar de ser realizada. Si no es realizada bien, aquellos que necesitan en la iglesia van a sufrir. Y esto incluso va a traer un daño en la reputación y en el buen nombre de la iglesia. Cuando en el Antiguo Testamento, en Ezequiel, por ejemplo, encontramos palabras de... Se me va la palabra. Le dice a los pastores, ustedes no cuidaron de las ovejas, no cuidaron a la embarazada, no cuidaron a la que estaba enferma. Esto trae un mal nombre para la iglesia y un mal nombre para Dios mismo. Saber que hay personas en la iglesia y que sus hermanos no se preocupan de ellos, trae un mal nombre para la iglesia. Y no solo para la iglesia, sino que para Cristo mismo, porque el mundo dice, esos son cristianos. Esos son seguidores de Jesús, son seguidores de Cristo. Y no tienen ninguna preocupación con los suyos.
Esta obra es muy importante y debemos buscar hombres píos, hombres santos, porque a ellos se les va a confiar también el uso del dinero de la iglesia. Y las tentaciones en este sentido son grandes. A estos hombres les será dado cierta autoridad, cierto poder dentro de la iglesia. Y la tentación y el orgullo también pueden ser grandes problemas cuando nosotros no elegimos hombres según los requisitos que la Escritura nos va a mostrar, hombres llenos del Espíritu Santo. Estos serán hombres que tendrán que tomar ciertas decisiones y tendrán que hacerlo con sabiduría. Estos serán hombres que nuestros hijos van a mirar. Si la Escritura nos dice que nuestros diáconos deben ser hombres llenos del Espíritu Santo, cuando nosotros les digamos a nuestros hijos, ustedes deben ser llenos del Espíritu Santo. ¿Y cómo es eso? Mira a los presbíteros, mira a los diáconos de la iglesia. Esos son hombres llenos del Espíritu Santo. Y debemos preocuparnos entonces con cuáles son los hombres que nuestros hijos van a mirar como modelo en sus vidas. Ellos van a ser también como oficiales de la iglesia, representantes de Cristo. ¿Cómo Cristo cuida de la iglesia? Mira a los diáconos, cómo ellos cuidan de los hermanos que lo necesitan. Entonces la iglesia elige a estos hombres, los traen delante de los discípulos y los discípulos imponen sus manos sobre ellos, los ordenan para realizar esta tarea. Entonces se ve la necesidad, la iglesia elige y la sesión va a examinar a estos hombres. Y si son aprobados, imponen sus manos sobre ellos y los ordenan. Es el camino porque recuerden que la autoridad y las llaves del reino son dados a los apóstoles. No estando los apóstoles, son dados a los pastores. Ellos tienen las llaves de la iglesia y ellos dan parte de sus llaves a los diáconos para realizar parte de las funciones y de la obra y del ministerio de la iglesia. Por eso son los presbíteros quienes ordenan a los diáconos. En cuarto lugar, cuando esta obra tan importante es realizada, entonces el pastor tiene la obligación, el deber de realizar también su obra. Y las almas serán edificadas y almas serán llamadas para Cristo. Versículo 7. Y la palabra de Dios crecía y el número de los discípulos se multiplicaba mucho en Jerusalén. También una gran multitud de los sacerdotes obedecía a la fe. Entonces el problema que había al principio ya no estaba más. Los diáconos ahora sí cuidaban de las viudas. Y los discípulos realizaban su tarea y esto traía frutos para la iglesia. Cuando los pastores con fidelidad se concentran en el ministerio de la palabra y la oración, la palabra crecerá. Y muchos se convertirán. Y los creyentes tendrán sus corazones y sus almas edificadas. Una iglesia que está bien ordenada según la palabra de Dios, que realiza bien las obras que Dios le ha dado a la iglesia, será una iglesia que es bendecida por Dios. Ahora, es cierto que hay iglesias que no cumplen con esto y crecen y crecen y crecen. Pero yo diría más bien que hay iglesias que se hinchan y se hinchan y se hinchan. Porque una iglesia llena de gente no convertida
y con un conocimiento básico, profundo, superficial del Señor Jesucristo no son verdaderas iglesias. No son iglesias bendecidas por Dios. Como decía mi pastor en Brasil, pastor Everton, el cáncer también hincha. El cáncer también hace crecer, las enfermedades también hacen crecer. Pero ninguno de nosotros quiere ese crecimiento. Queremos un crecimiento sano, un crecimiento ordenado por Dios. Hermanos, yo creo que nosotros como iglesia aún tenemos pocas actividades. Estoy orando por el día donde nosotros tengamos 2 cultos el día domingo. Y la iglesia está creciendo. Nos estamos quedando chicos en nuestro lugar. Si Dios quiere, pronto vamos a comenzar la ampliación de este lugar. Nuestras actividades están aumentando. Antes teníamos el culto, la reunión de estudio bíblico y oración. Ahora hemos separado el estudio bíblico y tenemos también la oración. Gracias a Dios hemos visto matrimonios y el pastor tiene que realizar consejería para para esas personas que se van a casar. Gracias a Dios también todos los años estamos realizando cursos para los nuevos miembros. Y esa es también una tarea del pastor. Dios me ha bendecido y me ha llamado para poder enseñar en algunos seminarios. Y esa es una tarea que yo tengo que realizar también como pastor de la iglesia, porque no soy pastor solamente de esta iglesia. El Señor me ha llamado para ser pastor de la iglesia de Cristo. Ahora tenemos sesión y tenemos que reunirnos también todos los meses. Y como parte de la denominación, por ejemplo, yo formo parte de un comité que es Casa y de la Comisión para Latinoamérica, y eso también exige reuniones permanentes. Estamos hablando acerca de consejería en nuestro estudio bíblico y vamos a comenzar a hacer consejería con algunas personas que lo necesitan. Necesitamos entonces, y por eso la sesión ha determinado elegir diáconos para la iglesia, porque nuestra iglesia lo necesita. Nuestra iglesia está creciendo y tenemos problemas y hay hermanos con necesidades. Y gracias a Dios, la fidelidad de Dios ha sido tal que nuestra iglesia ha podido ayudar a hermanos con necesidades materiales, con necesidades financieras, con necesidades físicas, acompañando para pagar, por ejemplo, gastos médicos o gastos necesarios para la vida de nuestros hermanos, algunos que han estado sin trabajo. Y lo vamos a continuar haciendo. Pero necesitamos hacerlo con sabiduría y necesitamos personas que estén dedicadas a eso. Y si nosotros elegimos bien, la iglesia va a poder hacer bien su tarea. Esta tarea es muy importante para no ser realizada como Dios lo manda. Entonces, hermanos, mirémonos a nosotros mismos y veamos las instrucciones que los apóstoles dieron a la iglesia. Hermanos varones, pregúntense si ustedes cumplen con estos requisitos que la Escritura muestra para ser oficiales de la iglesia. Hermanos varones, ¿están listos para servir a Cristo y a su iglesia de esta forma? Si ustedes dicen no, quiero decirles que ustedes deben comenzar un curso, aunque sea de forma autodidacta, para poder servir a Cristo y a la iglesia de mejor forma. Ojalá nuestro problema sea que hay muchos hermanos capacitados para realizar esta tarea y no que no tenemos hermanos para realizar esta tarea. Hermanos, ustedes como miembros de la iglesia han realizado el voto de que ustedes están dispuestos a ser elegidos para ocupar los oficios de la iglesia. Ningún varón miembro de la iglesia puede decir, yo no quiero ser elegido. Si la iglesia los llama, ustedes hicieron el voto de servir a Dios y a la iglesia por medio de su oficio. Hermanos, ahora en general,
meditemos en la Escritura. Tenemos 3 semanas, aunque ya hemos comenzado y lo hemos hecho, y hemos estado orando ya por meses. Vayan nuevamente a la Escritura y vean qué es lo que Dios quiere para los que serán los diáconos de nuestra iglesia. Niéguense a sí mismos. No piensen en quiénes ustedes elegirían. Piensen en quién Cristo elegiría para realizar esta tarea. Quién cumple los requisitos que el Señor Jesucristo ha dado para la iglesia. Y estén dispuestos a votar y a apoyar a esos hermanos cuando tengamos que elegirlos. Iglesia, ore intensamente por la elección de los diáconos en nuestra iglesia. Que el Señor nos dé sabiduría para elegir hombres que puedan realizar esta tarea tan importante. Hermanos, hagan una lista y coloquen a todos los miembros que pueden ser votados. Y oren por cada uno de ellos. Y pídanle al Señor que Dios le dé sabiduría para ver si es a cuál de ellos ustedes deben votar. ¿Cuál de ellos puede cumplir con estos requisitos? Con esto le estoy diciendo, busquen, miren, piensen y oren, porque esta tarea es muy importante para no ser realizada. Oremos. Señor, te damos muchas gracias, porque en tu palabra, Señor, tú nos enseñas. Tú nos enseñas, Señor, cómo tú quieres cuidar de tu iglesia. Y tú has dado, Señor, pastores. Y le has dado el ministerio de la palabra y la oración. Nos has dado los presbíteros, Señor, que nos ayudan a gobernar bien la iglesia. Pero tú quieres, Señor, también que tu iglesia tenga diáconos. Que puedan preocuparse de forma intensa por el cuidado de las cosas físicas, materiales, de la iglesia y de nuestros hermanos. Hemos dicho, Señor, tantas veces que el alma es más importante, pero también hemos dicho tantas veces que las cosas físicas, materiales, que nuestro cuerpo también es muy importante. El propio Señor Jesucristo nos mostró que lo que le hacíamos a nuestros hermanos pequeños, que lo que hacíamos con aquellos que sufren, es como lo que le hacemos a Él. Es decir, no lo amamos a Él, sino amamos a aquellos que están en necesidades. Ayúdanos, Señor, a cumplir con esta labor. Que la iglesia lo haga por medio de los hombres que va a elegir. Y, Señor, entonces te pedimos sabiduría. Tú has dicho que la iglesia debe buscar y elegir. Y te pedimos, Señor, entonces que tú nos ayudes a cumplir con esta tarea santa, importantísima, como tú quieres. Gracias, Señor, porque tú cuidas de la iglesia de esta forma. Esto no es simplemente un ejercicio de reconocer autoridad. Esto no es simplemente un ejercicio para llenar los cargos que nuestra iglesia debe tener, sino que este es un ejercicio que tú nos has dado para cuidar de aquellos que son tuyos. Bendícenos, Señor, y bendice esta iglesia. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.